Buenas noches, profe. Buenas noches. Bueno, buenas noches. En el día de hoy vamos a trabajar lo que son los generadores de variables aleatorias continuas. Ya hemos trabajado cómo se construye un generador para variables aleatorias discretas. Y la semana anterior pues vimos cómo una variable que a pesar que sea continua y de ella se tenga solamente observaciones, se puede simular. En el día de hoy vamos a trabajar funciones que sean funciones teóricas y que a la vez sean funciones que sean continuas. Entonces, vamos a mirar este ejemplo. Dice: el tiempo de demora de una máquina para despachar un refresco está dado por la función de probabilidad f de t es igual a 2t menos 2, definida entre 1 y 2. Este intervalo 1 y 2 es el dominio de la función. Y es bien importante de una buena vez saber que los valores que yo pretenda generar cuando simule el comportamiento de la variable, que se llama el tiempo que se demora la máquina en despachar un refresco, y está dada por esta función de probabilidad, esos valores son tiempos que se tienen que ser entre 1 y 2. Entonces siempre yo debo pues tener muy presente que lo que yo voy a hacer es generar valores dentro del dominio de la función. En este caso, el dominio de la función es entre 1 y 2. Quiere decir esto que los tiempos que se van a generar van a ser acá. Acá me dicen que genere 5 valores. Bueno, entonces para esto voy a coger la función y me voy a hacer varias preguntas para poder desarrollar el tema. Entonces tenemos lo siguiente. Tenemos que la función es la función f de t es igual a 2t menos 2 definida entre 0 y 1. Entonces, la primera pregunta que voy a hacer es la siguiente. Pruebe o probar que f de t es una función de densidad obviamente de probabilidad. ¿Por qué es importante hacer esta prueba? Porque si yo no hago esta prueba, es posible que esa función no sea función de densidad. Y si no es función de densidad, sencillamente yo no puedo construir un generador para esa variable aleatoria. Entonces para probar que eso es función de densidad, la integral en algún intervalo de números reales de la función f minúscula de t, en este caso por dt, la voy a hacer en general, sea la variable x cualquiera que sea, f de x por dx tiene que ser igual a 1. Si esto se cumple, la función que tenemos arriba es función de densidad de probabilidades. Entonces, eso es lo que vamos a probar. Yo voy a decir entonces que la integral entre 0, creo que aquí estoy equivocado. Ah, no, es entre 1 y 2. Aquí hay un error. Aquí es entre 1 y 2.
Entonces, la integral entre 1 y 2 de 2t menos 2 por dt, vamos a probar si eso es igual a 1. Entonces, al integrar esto, me va a quedar que esto es t a la 2 menos 2bct. Lo evaluamos entre 1 y 2. Y esto, pues, aplicando el segundo teorema fundamental del cálculo, pues procedemos a evaluar el límite superior menos el límite inferior. Entonces esto es 2 elevado a la 2 menos 2 por 2 menos el límite inferior. Y el límite inferior es 1 elevado al cuadrado menos 2 por 1. Y esto va a ser igual aquí a 0. Y este va a ser igual acá a menos 1. Y menos 1, esto es igual a 1. Entonces esto es bien importante hacer esa prueba. Entonces lo que quiere decir ahí es que la función f de t sí es una función de densidad de probabilidades. Quiere decir que con eso ya yo puedo construir un generador de una variable aleatoria. Bueno, voy a aprovechar el ejercicio para hallar otras medidas que son bien importantes muchas veces. Segunda pregunta, hallar la media de la variable aleatoria. Hallar la media de la variable aleatoria. Pues entonces la media es U. Pero aquí ya que me dio esta opción. Entonces, ¿cómo se define la media? La media se define como la integral entre menos infinito e infinito de x por f de x por dx. Entonces vamos a proceder a encontrar la media de esta función. Entonces la media va a ser igual a la integral entre 1 y 2. ¿De quién? De x, que en este caso sería t, la variable t por 2t menos 2 por dt. Esto es igual a la integral entre 1 y 2 de 2t a la 2 menos 2t. Para aplicar ahí la propiedad distributiva. Y esto es lo mismo que decir 2 tercios de t a la 3 menos t a la 2 evaluado entre 1 y 2. Entonces, al evaluar, pues evaluamos el límite superior. Esto va a ser igual a 2 tercios multiplicado por 2 a la 3 menos 2 elevado a la 2. Todo esto menos 2 tercios de 1 a la 3 menos 1 elevado a la 2. Entonces esto va a dar aquí, ¿qué? 2 a la 3, 8 por 2, 16. 16 tercios menos 4
menos 2/3 menos 1. Esto es lo mismo que 16/3 menos 4 menos 2/3 más 1. Aquí me va a dar 14/3 menos 3. Y esto es lo mismo que 14/3 menos 9/3. Lo cual es igual a 14 menos 9 da 5. 5/3. Entonces la media es 5/3. Y si quiero de pronto dividir esto, 5 dividido 3 es 1.67 aproximadamente. Entonces, mu es igual a 1.67. Si se le van ocurriendo preguntas, muchachos, bien puedan, me lo van haciendo. Entonces, la fórmula para uno encontrar la media para una variable aleatoria continua es esta. Ustedes ven acá. Una tercera pregunta. Hallar la varianza de la variable aleatoria. Entonces, para hallar la varianza, pues, la varianza se define como la integral entre menos infinito, infinito, es decir, entre un intervalo de números reales de x menos mu al cuadrado por f de x por dx. Esta sería la definición de la varianza para una variable aleatoria continua. Entonces vamos a hallar esa varianza. Entonces vamos a decir que sigma cuadrado es igual a ¿quién? A la integral entre 1 y 2 de x menos la media, que es 1. Voy a hacerla con fraccionario para 5/3 elevado al cuadrado por f de x. Aquí no es concretamente x, sino que es t. En este caso estamos trabajando con la variable aleatoria t. Entonces t por f de x. Pero f de x es 2t menos 2 por dt. Entonces lo primero que yo debo hacer acá es aplicar álgebra. Primero voy a resolver ese cuadrado de ese binomio y luego voy a aplicar propiedad distributiva. Entonces me va a quedar que la integral entre 1 y 2 de t al cuadrado menos 2 veces el primero por el segundo sería 10/3 de t más 25/9 multiplicado por 2t menos 2 por dt. Entonces, ahora sí vamos a distribuir. Me va a quedar que sigma cuadrado es igual a la integral entre 1 y 2 de 2 veces t a la 3 menos 2 veces t a la 2
menos 20t a la 2 sobre 3 más 20 tercios de t más 50 noveno de t menos 50 noveno por dt. Verifiquemos nuevamente. 2t a la 3 menos 2t a la 2 menos 20t al cuadrado sobre 3 más 20 tercios t, 50 noveno de t y menos 50 noveno de t de t. Bueno, sigma cuadrado es igual. Lo primero que voy a hacer aquí es, para simplificar un poco más, reducir términos semejantes. Por ejemplo, menos 2t a la 2 y menos 20 tercios de t a la 2, pues eso, ¿cuánto da? Menos 26, parece. Menos 26 tercios de t a la 2. Y acá también tenemos 20 tercios y 50 tercios. De multiplicar 60, 110, 110 noveno. 110 noveno. dt menos 50 noveno por dt. Ahora sí voy ahora sí voy entonces a integrar. Y me va a quedar que sigma cuadrado es igual a 2 cuartos de t a la 4 menos 26 noveno de t a la 3 más 110 sobre 18 t a la 2 menos 50 noveno de t evaluado entre 1 y 2. Evaluado entre 1 y 2. Entonces, sigma cuadrado es igual. Aquí pues podemos simplificar para que esos números no den tan grande. Aquí puede ser 1 medio de t a la 4. 26 si no tiene tercera. Entonces va a quedar así, 26 noveno de t a la 3. 110 simplificado con 58 da 55 noveno. De t a la 2 y menos 50t, 50 noveno de t, evaluado entre 1 y 2. Entonces ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a evaluar en el límite superior y el límite inferior. Entonces esto es 1 medio de 2 elevado a la 4 menos 26 noveno de 2 elevado a la 3 más 55 noveno. Vayan colaborándome ahí con los cálculos, muchachos, por favor. 2 elevado a la 2 menos 50 noveno por 2 menos, esto evaluado en 1, 1 medio
por 1 a la 4 menos 26 noveno por 1 elevado a la 3 más 55 noveno por 1 elevado a la 2 menos 50 noveno por 1. ¿Me colaboran, por favor, haciendo ese cálculo? Son tan amables. Hola. Probamos un segundo que estoy acá con la calculadora. Vale, no, si no los escuchaba, yo dije, ¿será que es que me fue el audio y no me he dado cuenta? Profe, el total 1 sobre 18. 1 sobre 18. ¿De acuerdo? Eso es equivalente a tener, ¿qué? 0.0056 más o menos. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe, igual enseguida le confirmamos. Dale, listo. Profe, sí, a mí también me dio igual. Bueno, listo. Confirmado. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Vamos a hallar la desviación estándar. Hallar la desviación estándar. La desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. Es decir, que sigma es la raíz cuadrada de sigma cuadrado. ¿Qué significa esto? Que sigma es igual a la raíz cuadrada de 0,056. ¿Esa raíz cuadrada cuánto da? Es 0.74. 0. ¿Qué? 7483. Profe, a mí me da raíz de 35 sobre 25. Me dice Profe, que a mí me da otro número, a mí me da 0.23. Ah, sí. Ah, no, sí, 0.23 que me faltó. 0.23. Sí, profe. Sí, Bueno, 0.23 y ya siguiendo 6. 0.24. Bueno, entonces es muy importante tener presente esta formulita para hallar la media, para hallar y la varianza y la desviación estándar. Un quinto punto es hallar
la función de distribución acumulada. Recuerden que allá en el caso discreto, pues nosotros lo que hacíamos era acumular, ¿cierto? Las probabilidades. Entonces, hallar la función de distribución acumulada. Función de distribución acumulada. Entonces, ¿cómo se define esta función acumulada? F mayúscula de X. Esto es igual a la probabilidad de que X sea menor o igual a un X, que yo a esto le coloco unas paticas aquí. Yo simplemente le coloco las paticas para que se entienda que ese es un valor de interés. Ya les explico qué significa ese valor de interés. Es igual entre menos infinito y ese X patas. Yo lo llamo X pata ahí como para llamar la atención, pero uno puede colocar X. De f de X por dx. Esta es la definición de una función de distribución acumulada para una variable aleatoria continua. Ahí es una flor. ¿Qué es Continua. esto? ¿Aquí qué hay? Una ballena. Bueno, entonces, aquí que tenemos nosotros. Les explico. ¿Qué significa esa? ¿Por qué nosotros estamos utilizando la integral? Si ustedes se dan cuenta, cuando hablamos de variable aleatoria, nosotros no utilizamos la integral para nada. Cuando hablamos de variables aleatorias discretas. Eso tiene una razón de ser. ¿Por qué yo no utilizo la integral allá? Porque allá proviene de proceso de conteos. Entonces, si ustedes se dan cuenta, nosotros lo que trabajamos allá era con frecuencias absolutas. Mientras que las probabilidades cuando son continuas, se definen como el área debajo de una curva. Es toda la región que hay por debajo de una curva. Esta región que ustedes ven acá. La única forma de encontrar esas áreas de esas regiones debajo de la curva es mediante una integral. Entonces, las funciones que nosotros vamos a trabajar siempre van a estar definidas en un dominio. El dominio puede ser cualquiera, puede ser hasta desde menos infinito hasta infinito. Ellas van a estar definidas ahí. Entonces, ¿qué pasa? Si yo quiero encontrar el área comprendida entre el límite inferior, que es A, y un valor cualquiera X, por eso este valorcito uno le llama el valor de interés. Es decir, si yo quiero encontrar el área desde A hasta aquí, yo puedo hacerlo a través de esta definición de la función acumulada. Entonces, yo voy a utilizar allá la función acumulada. Voy a decir, f mayúscula de t es igual a la integral desde 1. ¿Por qué desde 1? Porque es el límite inferior de la función que yo estoy trabajando. Hasta t. ¿De quién? De 2t menos 2 por dt. Esta integral es igual a ¿qué? A t a la 2 menos 2 veces t menos 2 veces t evaluada entre 1 y t. Entonces vamos a evaluar. Vamos a decir que f de t es igual a ¿quién? Si lo evalúo en t, pues me va a quedar lo mismo. T menos 2 veces t menos la evaluación en 1. Es decir, 1 elevado al cuadrado menos 2 por 1. Este f de t es igual a ¿qué? A t al cuadrado menos 2 veces t. Aquí queda 1 menos 2 menos 1 más 1. Más 1. Esta función que ven acá es la función de distribución acumulada. Es decir, la f mayúscula de x.
Entonces, ya tenemos la función de distribución acumulada. Punto 6. Construye un generador. Construye un generador para la variable aleatoria. Aleatoria. Entonces vamos a construir ese generador. Entonces, ¿qué es lo que voy a aplicar aquí? El método, la transformada inversa. Mire que el método de inversión de transformada inversa dice sea X una variable aleatoria con función de probabilidad f de X y una función de distribución f mayúscula de X. Y sea R una variable aleatoria distribuida uniforme entre 0 y 1. Entonces, finalmente, ¿qué se hace? Se iguala f mayúscula de X a R y luego se busca la función inversa. Es muy importante aclarar que este método solamente se aplica cuando la función matemática tenga una función inversa. No toda función tiene una inversa. Entonces lo que vamos a hacer aquí es precisamente aplicar ese teorema. El teorema se resume diciendo que coja la f mayúscula de X le igual a R y que sencillamente coja y encuentre la función inversa. ¿Y cómo se halla eso? Sencillamente despejando la variable X. Entonces, eso es lo que voy a hacer. T a la 2 menos 2t más 1 es igual a R. Eso igual a R. Listo. Despéjeme T. ¿Cómo despejamos T? Si nosotros miramos en la parte izquierda del signo igual, nos vamos a encontrar que eso es un trinomio cuadrado perfecto. O sea que esto es equivalente a tener t menos 1 elevado al cuadrado es igual a R. Entonces, yo aquí puedo sacar puedo sacar raíz a los dos lados. Puedo decir que esto es t menos 1 elevado al cuadrado igual a más o menos la raíz de ¿quién? De R. Y esto a su vez va a ser igual a ¿qué? A t menos 1 es igual a más o menos R. Si despejo t, me va a quedar que t es igual a 1 más o menos raíz de R. Y de acá yo puedo obtener dos generadores, uno con 1 más raíz de R y otro con 1 menos raíz de R. Entonces, cuando a mí me dicen simular una variable aleatoria, yo lo que busco es un generador que me permita reproducir valores en el intervalo en el cual está definida la función, ¿cierto? Entonces, fíjense que el intervalo en que está definida la función es que 1 y 2. ¿Listo? Entonces, ¿cuál creen ustedes cuál de estos dos son los generadores? ¿O será el generador? ¿Cuál creen ustedes? Hay que descartar uno. Profe, el de arriba. Arriba, el de arriba. El de arriba, porque si le ponemos lógica, si a uno le sumo algo, obviamente va a quedar en el intervalo. Pero si a uno le quito algo, pues sale de acá, del intervalo. Ahora, si usted sigue con la duda, usted puede coger un número aleatorio entre 0 y 1, el que usted quiera. Por ejemplo, 0,56, cualquier número, con cualquier número debe funcionar.
Entonces, si yo cojo R igual a 0,56, lo evalúo. Digo, T es igual a 1 más raíz cuadrada de 0,56. Y T es igual a 1 menos raíz de 0,56. Colabórenme con esos cálculos a ver cuánto le da. Uno punto 24. El de arriba. A mí me Sí, dio señor. 1.74. Sí, a mí también. ¿Y por qué 1.74. no habíamos dicho que la raíz de 0,50? Ah, es de 0,56. No, olvídalo. 1,74 y el otro es 0.25. 0,25. Entonces, ¿cuál de estos dos valores caen dentro del intervalo? El de arriba. El de arriba. Entonces es una forma de uno verificar en caso que tenga duda. El número que usted puede generar después que sea entre 0 y 5, el número aleatorio, no hay problema, siempre te va a funcionar. Entonces, a veces uno queda como con la duda y uno dice, no, pues yo más bien voy a darle un número a ver qué pasa, si cae en el intervalo. Entonces, por supuesto que 1,74, pues sí cae dentro de este intervalo. Entonces, el generador va a ser ese. Luego, el generador será 1 más raíz de R. Como su nombre lo indica, ¿qué voy a hacer con esto? Simular el comportamiento de la variable. O en otras palabras, generar valores para la variable. Entonces, voy a darle aquí unos números aleatorios para que evaluemos ese generador. Por ejemplo, punto 25, punto 92, punto 84, punto 15, punto 76. Y vamos a evaluar, vamos a hallar esos valores. Digamos que este T1 es igual a 1 más raíz de 0,25. T2 es igual a 1 más raíz de 0,92. T3 es igual a 1 más raíz de 0,84. T4 es igual a 1 más raíz de 0,15. Y T5 va a ser igual a 1 más raíz de 0,76. Entonces, ¿me colaboran con esos cálculos, por favor?
¿Listo? ¿Cuánto da? Pues en el chat puse los valores. El chat. Ah, pero del team. $1.5, 1, 2, 1.95, 2. 1.5. El otro es 1. ¿Qué? 1.95. Sería 2. 1.91. 1.91. El tercero, no, el tercero. De 2. 1.91. 1.38 Ajá. y 1.87. 1.87. Entonces mire que estas unidades están en minutos. Pero a mí me dice, eso da 1.5 minutos. Esa vaina, ¿qué sentido tiene? Si de pronto a mí me comunican esto de, hey, eso da tantos minutos y tantos segundos, es mucho más práctico, ¿cierto? Entonces, cuando a mí me dicen 1.5 minutos, y por lo menos para efecto de interpretación, yo esto lo puedo escribir como ¿qué? ¿Cómo puedo explicar yo eso como en minutos y segundos? 1 minuto 30 segundos. 1 minuto 30 segundos. 1 minuto y 30 segundos. Esto pues son 2 minutos exactamente, ¿cierto? No hay problema. Y este, 1.91, ¿cuánto me da? Un minuto 51 segundos. 51. ¿Está seguro? Creo. ¿A quién más le dio algo? ¿Cómo estás haciendo el cálculo? Ahí me dio 54,6 segundos. Eso da. Entonces, este es 1 minuto y 55 segundos aproximadamente. Porque da 54.6. ¿Cierto? ¿Este cuánto da? 1 minuto 34 segundos con 58. 35 segundos. ¿Con cuánto? Me dio 34.58 segundos, o sea, es como 35. No, eso no da eso. Ahí me dio 23 segundos. 23, sí, 23 segundos. Eso da 22.8. 22 segundos. ¿Y cuánto da el otro? 52.2 segundos. Bueno, 1 minuto con 52.2 segundos. Entonces da 1 minuto y 52 segundos. Ahora, esto es muy importante hacerlo, muchachos, ya al final, cuando uno va, digamos, a contextualizar las respuestas para interpretarlas de la mejor manera posible, porque sí es complicado. Que a uno le digan 1.5 minutos, ¿eso qué? ¿Cierto? Entonces es más explicativo darlo de la otra manera. A mí me dicen, vea, eso demoró 1 minuto y 30 segundos. Mucho más fácil. Como que digamos que nuestro cerebro se prepara más para recibir la información.
Entonces mire que aquí pues en estos generadores, el objetivo principal de esto es encontrar un generador que permita pues generar valores de la variable aleatoria. Bueno, miremos lo siguiente. Otro ejemplo. Digamos, sea la función f de x igual a k por x menos ¿qué? Menos 3, por decir algo. Definida entre 1 y 5. Es muy importante darle una buena lectura a esto que me da acá. Primero, mire que me están diciendo que esta función está definida en términos de ¿quién? De x. ¿Qué significa esto? Que x es la variable independiente. Que lo que no sea x es constante. Esa letra K que encontramos ahí no es una variable, es una constante. ¿Por qué? Porque me está diciendo claramente que la función está definida en términos de x. ¿Y qué pasa? Para poder encontrar el valor de K, yo tengo que aplicar la propiedad de funciones de distribución. Entonces, eso es bien importante. Uno tiene que leer bien esta escritura. Entonces, sin que me estén diciendo, yo necesito hallar K. Entonces, para hallar K, yo necesito encontrar la integral entre 1 y 5 de K por x menos 3 por dx. Como K es una constante, yo la puedo sacar de la integral. O sea, puedo tener entre 1 y 5 de x menos 3 por dx. Al integrar, voy a tener que K multiplica ¿a quién? A x a la 2 sobre 2 menos 3x. Pero ojo, yo borro todo esto para que no... Para poder encontrar K, yo debo aplicar la propiedad y decir que esto es igual a 1. Porque mire que la propiedad dice que ahora decíamos en el ejercicio anterior que para que eso fuera función de densidad de probabilidad tenía que ser igual a 1. Entonces vamos a hacerla acá. Entonces aquí voy a decir que K por la integral entre 1 y 5 de x menos 3 por dx es igual a 1. Entonces tenemos que K, vamos a integrar, esto es x a la 2 sobre 2 menos 3 veces x. Lo evaluamos entre 1 y 5. ¿Y esto es igual a qué? A 1. K va a ser igual a ¿quién? A 25 medios menos 15. Sería el 5 menos 1 medio menos 1 medio menos 3. Esto es igual a 1. Entonces me va a quedar que K es igual a 25 medio menos 15 menos 1 medio más 3 es igual a 1.
K puede ser igual a 25 medio menos 30 medio, que es 15, menos 1 medio, más 6 medios, que sería 3. Y esto va a ser igual entonces K, que multiplica ¿a quién? 25 menos 30 da menos 5. Menos 5 menos 1 da menos 6. ¿Sí o no? Menos 6 más 6 da 0. Qué cosa tan curiosa, da 0. ¿Sí da 0 eso? Sí da 0. ¿Sí pillan que eso da 0? Sí. Entonces mire que si K es igual a 0, esta función no es posible. Entonces vamos a tener que cambiarle algo. Eso fue pura coincidencia, no es que yo lo haya hecho a propósito. Vamos a colocarle un 7, a ver qué pasa. Y vamos nuevamente a ver. Vamos a borrarla para que no... Vamos a ver con 7 cuánto me da. Entonces comencemos nuevamente. La integral de K por X menos 7 por DX evaluada entre 1 y 5 debe ser igual a 1. Integramos una vez K por la integral de X a la 2 sobre 2 menos 7X evaluado entre 1 y 5 igual a 1. K va a ser igual a 25 medios menos 35 menos 1 medio menos 7 igual a 1. K va a ser igual entonces ¿a qué? A 25 medios menos 35 menos 1 medio más 7 igual a 1. ¿Cuánto da eso? 25 medio menos 35. Da menos 16. Sí, señor. Con menos 16 medio, menos 16. Menos 16. Exacticos. Menos 1 medio. Sí, da menos 16. Entonces esto da menos 16K igual a 1. Luego K va a ser igual a menos 1, 16 medio. Este es el valor que debe tomar K para que esa función sea una función de densidad de probabilidad. Entonces, lo que hago es sustituir en la función. Te voy a decir que f de x es igual a menos 1 sobre 16 que multiplica ¿a quién? A x menos 7 definido ¿en dónde? Entre 1 y 5.
Obviamente, si yo esto lo aplico a la prueba, pues me debe dar 1, ¿cierto? Eso es como redundante ahí. Pues, en caso que no haya tenido ningún problema algebraico. Entonces, esta es la función de densidad. Ahora, voy a encontrar la función de distribución acumulada. ¿Por qué? Porque yo quiero encontrar cuál es el generador. Entonces, yo puedo decir que esto es menos 1 sobre 16 por la integral entre 1, que es límite inferior, y x de x menos 7 por dx. Entonces, integremos esta función. F de x será igual a menos un 16avo que multiplica a x a la 2 sobre 2 menos 7x menos evaluado entre 1 y x. Ahora bien, f de x va a ser igual a ¿qué? A menos 1 sobre 16. Ahora evaluamos el límite superior, que sería x a la 2 sobre 2 menos 7x menos 1/2 menos 7. Luego f de x es igual a menos un 16avo que multiplica ¿quién? X a la 2 sobre 2 menos 7x, y eso me da más 13 medios. Más 13 medios. Para mí, es de mi gusto, yo la puedo dejar así. Pero ahora que vaya a construir el generador, si lo dejo así, debo hacer lo mismo. Entonces mire que a mí me gusta que estos términos que queden acá queden enteros. Entonces lo que hago yo es sacar como factor común un medio. O sea, yo siempre saco el factor común que sea el coeficiente del término cuadrático. Entonces, ¿esto qué es? F de x es igual. Un medio es lo mismo que tener menos un 32avo. ¿Que multiplica a quién? A x a la 2. Entonces, mire que yo saqué factor común un medio. Entonces, 7 dividido un medio. Entonces, aquí le coloco la unidad. Eso sería 14. Entonces, menos 14. X. 13 medios dividido un medio. ¿Cuánto da eso? 13. Y esta es la función de distribución acumulada. Esa es la función de distribución acumulada. Ahora, aplico el método de la transformada inversa para encontrar el generador, que es lo que me interesa a mí. Entonces, aplicamos el método de la transformada inversa. Entonces, ¿qué es lo que vamos a decir? Que f mayúscula de x es igual a r y que buscamos una función inversa de esta forma. F a la menos 1 r.
Entonces lo que vamos a hacer aquí es igualar. Entonces vamos a decir que menos 1 sobre 32 por x a la 2 menos 14x más 13 es igual a R. Esto es equivalente a tener que x a la 2 menos 14x más 13 igual a menos 32R. ¿Sí o no? Ese 32 que está dividiendo puede pasar a multiplicar al otro lado. Entonces, mire que este no me quedó tan bonito como el anterior. Si nos devolvemos un poco al anterior, esto me quedó de maravilla. Porque lo que me quedó acá es un trinomio cuadrado perfecto. Pero resulta que aquí no me quedó un trinomio cuadrado perfecto. Porque 13 pues no tiene raíz cuadrada exacta. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer acá? Completar el trinomio cuadrado perfecto. ¿Y cómo completo el trinomio cuadrado perfecto? Le saco la mitad al término lineal. ¿Cuál es el término lineal? Pues, le saco la mitad al coeficiente del término lineal. Ustedes saben que una ecuación cuadrática tiene un término cuadrático, un término lineal y un término constante. Obviamente el cuadrático pues es el que tiene x a la 2. El término lineal es el que tiene x y el que no tiene x, que supone que tiene x a la 0, es el término independiente. Entonces el coeficiente, la mitad del coeficiente del término lineal lo elevo al cuadrado. Ojo, repito, la mitad del coeficiente del término lineal lo elevo al cuadrado. Y eso se lo sumo y se lo resto. Entonces observen que la mitad, o digamos así, el coeficiente del término lineal es 14. La mitad de 14 es 7. ¿Sí o no? La mitad de 14 es 7. Si 7 lo elevo al cuadrado, ¿cuánto me da? 49. Entonces yo lo que voy a hacer aquí es sumar 49 y restar 49. Entonces me queda x a la 2 menos 14x más 49 menos 49, lo sumo y lo resto para que no me alteren, más 13 igual a menos 32R. Entonces mire que aquí ya me quedó un trinomio cuadrado perfecto, que es lo que yo estoy buscando. Estoy completando el trinomio cuadrado perfecto. Entonces, ese trinomio cuadrado perfecto va a ser igual a ¿qué? A x menos 7 elevado al cuadrado. Y menos 49 más 13, ¿cuánto me da? Menos 36. Esto es igual a ¿qué? A menos 32R. Entonces, ¿ahora qué podemos hacer? Transponemos ese término. Yo puedo decir que x menos 7 elevado al cuadrado es igual a menos 32 por R más 36. Y ahora puedo sacar raíz cuadrada. Entonces aquí me va a quedar x menos 7 igual a más o menos raíz cuadrada, también lo puedo escribir así, 36 menos 32 por R.
por R. Y luego, ese 7 lo puedo pasar al otro lado. Va a quedar que X es igual a 7 más o menos raíz de 36 menos 32 R. Luego X lo puedo separar como 7 más raíz de 36 menos 32 R. O puede ser que X sea igual a 7 menos raíz de 36 menos 32 R. Entonces, volvamos nuevamente al intervalo. El intervalo es entre 1 y 5. ¿Cuál de estos dos? ¿Cómo? El de abajo, el de la El recta. de abajo, ¿cierto? Verifiquémoslo. Evalúenme con R igual a 0,26 a ver cuánto da. Que esto va a ser igual a ¿qué? A X igual a 7 más raíz de 36 menos 32 que multiplica a 0,26. Y el otro va a ser X es igual a 7 menos raíz de 36 menos 32 por 0,26. A ver cuánto nos da. Para descartar. ¿Cuánto nos dio? El primero, 12.26. Y el segundo. 1.74. 1.74. Mire que ese sí cae en el intervalo. ¿Cierto? Ese sí cae en el intervalo en el cual está definido la función. La función está definida entre ¿qué? Entre 1 y 5. Entonces, el generador va a ser X es igual a 7 menos raíz de 36 menos 32 por R. Ese va a ser el generador de esa variable aleatoria. Y de ahí para adelante, pues simplemente comencemos a generar valores. Generemos 5 valores ahí. 0,21, 0,96, 0,75, 0,03, 0,19. Entonces, ya lo que nos queda aquí, pues, es reemplazar. X1 va a ser igual a 7 menos raíz de ¿qué? De 36 menos 32 por 0,21. X2 es igual a 7 menos raíz de 36 menos 32 por 0,96.
X3 es igual a 7 menos raíz de 36 menos 32 por 0,75. X4 será igual a 7 menos raíz de 36 menos 32 por 0,03. Y X5 será igual a 7 menos raíz de 36 menos 32 por 0,19. Entonces, concluyamos esos cálculos, por favor. ¿Cuánto es el primero, muchachos? $1.59. 1.59 está en el intervalo. Segundo, 4.7. 4.7 está en el intervalo. Sí, porque es entre 1 y 5. Vale. El siguiente, 3.54. está en el intervalo. 3 puntos. 54. 54. Siguiente, 1.08. está en el intervalo. Y 1.53. Mire que todo esto pues está en el intervalo. Ahí hemos simulado 5 valores para la variable que está representada mediante esa función. Profe, yo me perdí en algo. El 0,26. El 0.26. Sí, el valor de R. ¿De dónde salió? Ah, Sí, profe, me perdí ahí. eso es para validar cuál de los dos generadores es el que me genera valores dentro del intervalo. Entonces yo puedo elegir cualquier número entre 0 y 1. Yo puedo haber dicho que era 0, por ejemplo, 85. O sea, eso te va a funcionar con cualquier valor entre 0 y 1. A mí se me ocurrió ahí el 0,26, pero pudo haber sido otro. No hay problema, cada quien puede elegir el que quiera y siempre va a coincidir. Pues por lo menos en la elección, el resultado no va a dar el mismo, pero sí va a resultar cuál de los dos está dentro del intervalo. Entonces, muchachos, necesito que se repasen estos conceptos bien,
para que en la próxima clase trabajemos funciones que estén definidas por intervalos, que también son conocidas como funciones definidas por partes o funciones definidas por tramos. Entonces ya todos estos conceptos los vamos a llevar a esas funciones. Por el día de hoy, pues, muchas gracias por la atención dispensada. Que tengan muy buena noche. Si tienen alguna pregunta, con mucho gusto. Profe, gracias. Profe, gracias. Gracias, Bueno. Gracias, profe. profe. Hasta luego. Bueno, que tengan buena noche. Gracias, feliz noche, profe. Bueno, ok, que tengan buena noche. Tenía tiempo. Ya. Suicidio colectivo. Ya dijo. Cuando Lucas, papá, ya te lo quería.